Sí, mientras tanto Vicente inicia, mientras comparte pantalla, queríamos darle la bienvenida a todas, a todos, a una nueva versión de Club Biblioteca Viva, la quinta versión de, en nuestro caso, de Biblioteca Viva Tobalaba, pero es una actividad en conjunto con las demás bibliotecas. En esta ocasión, Vicente nos hará un repaso de todas las, o sea, de todo lo que tenga que ver con el fin del mundo en la literatura y el cine, y hoy día Vicente nos va a tener una actividad más o menos reflexiva, así que espero que la disfruten y cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, consulta, la expresan en el chat. Eso por mi parte. Gracias, Yasna. ¿Se ve bien? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve claro? ¿Sí? ¿Estamos ok? Ya bueno. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este club online. Yo soy Vicente Davanzo y voy a dictar este club, este taller llamado El fin del mundo en la literatura y el cine. ¿Por qué hago esto? Es porque el último tiempo, este último año, estos últimos meses han pasado varias cosas en el mundo, en nuestro país, que producen un poco una sensación, yo por lo menos la he sentido, y creo que no soy el único, una sensación un poco como de que el mundo se estuviera yendo a las pailas básicamente, y como que todo fuese a terminar en cualquier momento, como si estuviésemos llegando al fin. Y entonces eso me dio la idea de un poco averiguar de dónde viene esta idea, qué antecedentes hay de esta idea, y cómo esto se ha representado a lo largo del tiempo en la literatura y en el cine, o en otros formatos para la narración de historias. Entonces, de ahí surge este taller, El fin del mundo en la literatura y el cine. Acá pueden ver la programación, el programa. Está dividido en 4 sesiones. La primera, que es el día de hoy, se llama Imaginar el fin del mundo. Acá es una sesión un poco más teórica y reflexiva, donde vamos a reflexionar en torno al concepto de fin del mundo, qué entendemos por fin del mundo, cuáles son los diferentes escenarios que podemos como considerar como fin del mundo desde un punto de vista también científico, viendo como un poco los fundamentos científicos de esta idea. Vamos a establecer diferentes categorías de análisis para distinguir los diferentes escenarios apocalípticos. Y finalmente vamos a analizar los primeros exponentes de este tipo de literatura, principalmente en la mitología de diferentes partes del mundo y en las escrituras bíblicas. Las próximas 2 sesiones, que son la semana siguiente y la subsiguiente, vamos a entrar ya de lleno en el análisis de obras literarias y cinematográficas, o sea, literatura, novelas, poesía, qué sé yo, y también películas o series que traten el tema del fin del mundo, viendo cómo esto se representa, dividiéndolo según la causa. Entonces, la segunda sesión es la naturaleza del fin del mundo, donde vamos a ver situaciones o historias donde el fin del mundo tiene causas naturales o no humanas, y después donde el fin del mundo tiene causas humanas, donde el ser humano provoca el fin del mundo, digamos. Y finalmente, la última sesión, la cuarta sesión, se llama Imaginar el nuevo mundo, porque ahí vamos a entrar en el tema de analizar cómo la literatura y el cine ha representado esta idea de lo que viene después, digamos, del fin del mundo, lo que se conoce como el género post-apocalíptico, un poco la idea de un mundo o una situación posterior a un hecho, digamos, apocalíptico, posterior al fin del mundo. Entonces, ya para entrar de lleno en la primera sesión, la sesión de hoy, Imaginar el fin del mundo, hoy miércoles 7 de octubre de 2020. Entonces, en primer lugar, vamos a reflexionar sobre el concepto. ¿Qué entendemos por fin del mundo? ¿Qué es el fin del mundo? ¿O qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos del fin del mundo? Yo acá escribí esta pequeña definición, que, como digo, yo la escribí, puede que esté incompleta, ahí me pueden comentar si creen que hay algo que le falte a esta definición. Para mí el fin del mundo, como yo lo entiendo, es como un evento o eventos de distinto origen y naturaleza que causen el final de la civilización, la extinción humana o de la vida en general, la destrucción física del planeta Tierra o el final de todo el universo. Entonces podemos ver que ya esta definición nos arroja diferentes categorías, diferentes formas de entender este fin del mundo. Por un lado está ese distinto origen o naturaleza, la distinción por causa, qué es lo que provoca el fin del mundo, si es una causa humana o una causa natural. Y en segundo lugar está la categoría según el nivel de lo que se destruye, de lo que se acaba. O sea, ¿qué vamos a entender por mundo, en pocas palabras? Con mundo hablamos de este mundo en que vivimos, el mundo humano, el mundo que hemos construido, o vamos a hablar de la vida humana, o de la vida orgánica en general, o de la destrucción del planeta, nuestro planeta como cuerpo celeste, como objeto que pueda destruirse, o el universo completo.
Entonces vemos que hay diferentes formas de distinguir estos eventos según, por un lado, la causa, y por otro lado, como el nivel de lo que abarquen al momento de hablar de mundo y de pensar en el fin del mundo. Entonces ahora vamos a entrar a analizar estas diferentes categorías, partiendo por, lo que son las categorías digamos, el nivel de destrucción. Vamos a partir por la que sería más amplia, más general, más grande, y más, digamos, inevitable, a grandes rasgos, que es el final del universo. La idea de que nuestro universo completo llegue en un momento a su fin. Esta idea surge a partir de teorías como la teoría del Big Bang, la idea de que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo específico, que ya se ha calculado hace 14.600 millones de años atrás, donde creo que quizás todos conocemos un poco esta teoría, la idea de toda la materia del universo concentrada en un punto minúsculo, que en cierto momento explotó, y a partir de ahí el universo nació y comenzó esta expansión del universo, que es el hecho a partir del cual se desarrollan estas diferentes teorías con respecto al final del universo. La situación de la expansión del universo. El universo está en constante expansión. Siempre está creciendo. Desde el momento en que comenzó el Big Bang hasta ahora sigue pasando esta situación donde las galaxias se alejan unas de otras y el universo crece. Entonces, a partir de este hecho, a partir de la expansión cósmica, surgen estas tres teorías que explican o que dan posibles interpretaciones de lo que sería el final del universo. El Big Freeze, el Big Rip y el Big Crunch. El Big Freeze, que podemos traducirlo como el Gran Frío, es la idea de que la expansión del universo nunca se va a detener y va a provocar que se pierda la capacidad, o sea, que la fuerza de gravedad, por así decirlo, pierda su energía, su fuerza, y que el universo completo tenga una progresiva pérdida de energía, lo que llevaría a un descenso de la temperatura global del universo. O sea, todo el universo comenzaría a enfriarse hasta llegar a un punto de frío absoluto, que son como menos 270 grados bajo cero, no sé la cifra exacta, pero que es un nivel tal de frío donde ni siquiera hay movimiento a nivel atómico. O sea, los electrones no se mueven, los átomos no se mueven, y entonces todo estaría congelado, inmóvil en su lugar. Esa es una idea en torno a la posibilidad de fin del universo, la idea de que se expanda tanto, que se enfríe y pierda su energía y se congele. Otra teoría en torno a esto es el Big Rip, o el gran desgarramiento, que es la idea de que justamente esta expansión del universo nunca se va a detener, y entonces va a generar que la fuerza de gravedad se rompa, y eso va a hacer que todos los cuerpos celestes o todos los objetos del universo que están unidos por la fuerza de gravedad se separen y se rompan, y entonces todas las galaxias se comenzarían a romper, y los sistemas solares y las estrellas y los planetas, y finalmente toda la materia terminaría por disgregarse en pequeñas partículas flotando por el espacio. O sea, toda la materia del universo quedaría repartida en átomos flotando por ahí. Esa es la teoría del Big Rip. Y la teoría del Big Crunch, o el gran apretón, digamos, algo así podría traducirse, es la idea de que eventualmente la expansión del universo va a detenerse porque la fuerza de gravedad va a lograr superar esta expansión, va a ser más fuerte la fuerza de gravedad que la fuerza de expansión, y entonces el universo va a dejar de expandirse y va a comenzar a achicarse, va a comenzar el proceso contrario, donde todos los objetos del universo van a acercarse unos a otros progresivamente hasta llegar a una situación similar o idéntica a la que había antes del Big Bang, donde toda la materia del universo está concentrada en un punto minúsculo. Una metáfora que sirve harto para entender estas tres teorías es la idea de imaginarse el universo como si fuesen dos objetos, dos pelotas de tenis, por ejemplo, por dar un ejemplo, unidas con un elástico. Entonces, la teoría del Big Freeze es donde uno aleja estas dos pelotas de tenis y el elástico se estira hasta llegar a un punto donde pierde su capacidad elástica, pierde su energía y queda como así vencido, digamos, y entonces eso provoca que ya no haya energía en el universo y que baje la temperatura y todo se congela. El Big Rip sería donde uno aleja estas dos pelotas de tenis unas de otras hasta llegar a un punto donde el elástico se rompe, y eso provocaría que después las mismas pelotas de tenis también se rompan y todo quede disgregado en átomos por el universo. Y la teoría del Big Crunch sería donde el elástico es más fuerte que esta fuerza que le está alejando a las pelotas de tenis, entonces lo que ocurriría sería que estas volverían a juntarse y chocarían y se fusionarían en una sola pelota de tenis microscópica. A mí personalmente la teoría del Big Crunch es como la que me hace más sentido. Yo no soy científico, no tengo ningún fundamento científico para creer esto, pero me hace sentido porque en general tengo la impresión de que la naturaleza tiene un sentido como muy cíclico, como que las cosas se repiten y se van dando una y otra vez. Porque, ¿y esto por qué lo digo? Porque un poco como la prolongación de la teoría del Big Crunch
es que si asumimos esta posibilidad de que el universo un poco termine como comenzó, o sea, el universo comenzaría como un punto minúsculo que tiene toda la materia del universo concentrado, y explota y crece, y llega a un punto donde comienza a achicarse, hasta que vuelve a esta situación donde todo está concentrado, podemos imaginar la posibilidad de que eso dé paso a otro Big Bang y a otro universo. Esa teoría es lo que se conoce como el Big Bounce, o el gran rebote, que es la teoría de que el universo sería una especie de ciclo infinito de universos, uno tras otro, donde siempre ocurre, ahí está este como punto minúsculo concentrado, hay un Big Bang, nace el universo, crece, se expande, surgen las galaxias, las estrellas, los planetas, qué sé yo, hasta que llega un punto donde se detiene la expansión, comienza el proceso contrario de la contracción hasta llegar de nuevo a este punto minúsculo, y ahí hay un nuevo Big Bang y un nuevo universo, y el ciclo se repite eternamente. Si pensamos en esto, es bien interesante, o bien como así mind-blowing, pensar en la posibilidad, por ejemplo, de que este podría ser el primer universo o el número 10.000 millones y nunca habría forma de saberlo. Estaríamos en un ciclo eterno de repeticiones de un universo tras otro. Vamos a ver en las siguientes sesiones cómo estas diferentes teorías se han representado en libros o en películas o en series, pero acá estamos viendo como la parte más científica, cómo la ciencia ha imaginado o teorizado en torno a esta posibilidad, la idea de que el universo llegue a su fin. El siguiente nivel de lo que sería el fin del mundo en cuanto a la destrucción o a lo que se acaba con el fin del mundo, sería la destrucción física del planeta Tierra, la idea de que nuestro planeta como objeto, como cuerpo celeste, digamos, sea destruido por la acción de otro, digamos, de un fenómeno, digamos, del universo, un fenómeno astronómico. Como por ejemplo la situación de un asteroide que impactara a la Tierra, un asteroide de cierto tamaño, así muy grande, podría convertir el planeta Tierra en un montón de pedacitos volando por el universo. Es algo que podría suceder. No va a suceder en el corto plazo, o sea, la humanidad ya ha desarrollado formas de observar el universo y un poco predecir, y siempre sabemos cuando, mira, va a pasar este cometa, este asteroide por acá, sabríamos si es que hubiese pasado algo así como que va a chocar un meteorito gigante, pero es algo que eventualmente podría pasar. Y lo mismo que es la imagen de aquí al lado, la idea de las llamaradas solares. El Sol produce una cantidad enorme de energía y de temperatura. De hecho, si la Tierra no estuviese cubierta por la capa de ozono, el Sol reduciría la Tierra a un pedazo de carbón en muy poco tiempo. Pero las llamaradas solares también son una posibilidad que podría, como digamos, incendiar toda la superficie del planeta y reducirlo a cenizas. Otra posibilidad, así como ya más en la ficción, de lo que sería la destrucción del planeta Tierra, por ejemplo, una situación tipo Star Wars, tipo así Estrella de la Muerte, como que llega una nave espacial, unos alienígenas, y tienen un rayo láser o una bomba o algo así, y destruyen el planeta. Es algo que digamos, ha sido imaginado en numerosas historias, novelas, películas, etc. Sobre esta idea de la destrucción del planeta Tierra, hay un hecho que es interesante conocerlo, y es que nuestro planeta efectivamente tiene una fecha de caducidad, digamos, por el ciclo de vida del Sol, porque nuestra estrella, el Sol, es una enana blanca, una estrella joven y relativamente pequeña en comparación con otras estrellas. Pero en su ciclo vital va a llegar un momento donde se va a convertir en una gigante roja, que es una estrella mucho más fría, con menos energía, pero mucho, mucho más grande. Acá pueden ver en esta imagen la comparación de cómo es el Sol ahora, que es ese puntito ahí minúsculo, y cómo va a ser el Sol cuando se convierta en una gigante roja, o sea, mucho, mucho más grande. Y cuando esto suceda, lo cual va a ocurrir en 5.000 millones de años más, o sea, en un tiempo muy lejano, pero cuando esto pase, el Sol va a absorber los planetas más cercanos a él, que son Venus, Mercurio y la Tierra. Entonces ya hay una fecha, digamos, de la destrucción de nuestro planeta en cuanto a su materialidad. Va a llegar un momento donde el Sol va a absorber a la Tierra, pero es una cantidad tal de tiempo, como les dije, son 5.000 millones de años. Para que se hagan una idea, la Tierra completa tiene 4.000 millones de años, entonces es algo que no tiene por qué preocuparnos. El siguiente nivel de lo que sería el fin del mundo en cuanto al nivel de destrucción es lo que sería la extinción de la vida, un fin del mundo donde lo que se acaba no es el planeta ni el universo, sino que es la vida que hay en él. Y acá hay dos posibilidades. Una sería la extinción humana, por ejemplo, en el caso de un virus, si el coronavirus se pusiera particularmente mala persona y agresivo y terminara por causar la extinción de la humanidad, nosotros no estaríamos acá, pero seguirían habiendo plantas y animales, y poco a poco lo que ocurriría es algo como en esta imagen, donde la naturaleza
recupera los espacios que la humanidad le ha quitado y la vegetación invade las ciudades y un poco el planeta vuelve a cubrirse de vegetación como estaba antes de que surgieran los seres humanos. Otra posibilidad sería la extinción de la vida en general, por ejemplo, con una situación de un invierno nuclear o un invierno volcánico, donde, por ejemplo, el cielo quedara cubierto de cenizas y eso impidiera que llegara la luz del sol, entonces las plantas no podrían hacer fotosíntesis y morirían, y eso provocaría que se muriesen también los animales, y básicamente todo o gran parte de las especies que hay en la Tierra se extinguirían. Sobre esto, sobre esta posibilidad, un dato científico que también es bien interesante conocer es que esto ya ha ocurrido en el pasado. En la historia geológica de la Tierra, o biológica de la Tierra, han ocurrido ya 5 fenómenos de extinción masiva, donde gran parte de las especies que existen en la Tierra desaparecen. La más impresionante, la más fuerte de todas estas fue hace 252 millones de años, que fue al final del periodo Pérmico y comienzo del Triásico, como en el paso de un periodo al otro, donde por causas volcánicas desapareció el 96% de las especies terrestres. Y durante millones de años después de eso, la Tierra se veía prácticamente como un páramo desolado sin nada de vida. Sin embargo, las pocas especies que sobrevivieron prosperaron y crecieron, diversificaron y multiplicaron, generando nuevas especies de vida, nuevas formas de vida, como los dinosaurios, por ejemplo, los que después tuvieron también otra extinción en el periodo Triásico-Jurásico, hace 1.3 millones de años, y después la extinción del Cretácico-Palógeno, que es la del famoso meteorito que cayó en México y que causó la extinción de los dinosaurios. Y actualmente estaríamos viviendo la 6ª extinción masiva en la historia de la Tierra, la extinción del Holoceno, que estaría ocurriendo desde hace 11.000 años hasta ahora, y que, como pueden imaginar, a diferencia de todas las anteriores, esta tiene causas humanas. O sea, 11.000 años atrás, ahí ya habían personas, eso era la prehistoria, el periodo neolítico o megalítico, no estoy seguro, pero ya habían seres humanos y la presencia humana estaría directamente relacionada con la extinción masiva que se estaría viviendo en este periodo, partiendo por la megafauna prehistórica, por ejemplo, y todas las especies que siguen desapareciendo y, actualmente. De hecho, se sabe que prácticamente cada día o cada poco tiempo desaparece una nueva especie en el planeta. Entonces es algo que ha ocurrido ya antes y que podría volver a ocurrir, digamos. Y finalmente, el último nivel de lo que sería el fin del mundo, y este es como el nivel ya más en la escala humana, y que como que ya nos compete en términos de nuestra escala humana del tiempo que vivimos, sería el fin de la civilización. La idea de un fin del mundo donde lo que se acaba no es el universo, ni el planeta Tierra en sí mismo, ni la vida, sino que el mundo civilizado, digamos, el mundo como este mundo que creamos, este mundo donde vivimos y donde nos relacionamos de cierta forma. Por ejemplo, acá hay ejemplos en la historia donde esto ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, podríamos considerar la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, como un periodo donde se muere un cierto mundo asociado con el mundo clásico de la antigua Grecia y después Roma y toda esa civilización y esa cultura que sobrevive hoy en día con ciertos como, no sé, en el lenguaje o en cosas así, en los idiomas que hablamos, pero ese mundo clásico desapareció en un par de siglos. O, por ejemplo, otro caso que vamos a ver en esta imagen de aquí es lo que sería la llegada de los europeos a América en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón llega a América y a partir de eso comienza la progresiva proceso de conquista y de ocupación de América por parte de los europeos. Eso claramente puede ser entendido como un fin del mundo, porque había todo un mundo en este continente antes de la llegada de los europeos y que desapareció, y del cual hoy en día solo sobreviven algunos rastros de eso, digamos. O sea, para un habitante de Tenochtitlán o del Cusco o de alguna otra de esas culturas que desaparecieron, eso claramente se vivió como un fin del mundo, la llegada de estas personas extrañas, con tecnología extraña, con enfermedades que no conocían, con animales extraños, y que llegaron a matarlos a todos y a esclavizarlos, y que en un par de años, o en un par de décadas, o en un par de siglos, causaron la desaparición de esa cultura. Eso claramente puede ser entendido como un fin del mundo para esa civilización. Entonces, en nuestro planeta, en la Tierra, hay varios ejemplos por ahí repartidos donde esto ha ocurrido, donde ha habido civilizaciones o mundos que han nacido, han crecido, han prosperado, y ha llegado un momento donde desaparecen, y solo que sobreviven de ellos algunos
algunas huellas materiales, como por ejemplo estos edificios, el Partenón, las pirámides, qué sé yo, pero ese mundo como tal, como la forma en que funcionaba ese mundo en su momento, desapareció. Entonces, ahora que ya vimos los diferentes niveles, o las categorías como por nivel del fin del mundo, de lo que sería lo que se acaba, la destrucción en este fenómeno apocalíptico, podemos ver lo que serían las causas. O sea, las distinciones por causa. Entonces, por un lado estarían las causas no humanas y las causas humanas. En las causas humanas, o sea, no humanas, podemos ver, por ejemplo, las causas geológicas. No sé si habrán visto, por ejemplo, la película 2012, que salió hace ya algunos años, cuando iba a ser el 2002 y todos pensaban que se iba a acabar el mundo por el calendario maya. Y sale esta película donde el fin del mundo es causado por explosiones volcánicas, movimientos de placas tectónicas que hacen que como que ciudades enteras se unan en el mar. Algo así sería una causa geológica, la idea de que los movimientos geológicos de la Tierra, de las placas tectónicas, del magma subterráneo y de los volcanes, provocasen un fin del mundo de los que hablamos anteriormente, o sea, la destrucción del planeta, o el fin de la civilización, o la extinción de la vida. Una causa biológica puede ser entendida, por ejemplo, la típica situación del virus zombie, un virus desconocido que aparece y que termina por generar el fin de la civilización o la extinción de la vida. O, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, el coronavirus. Si el coronavirus nos terminara por matar a todos, sería una causa biológica para el fin del mundo. En las causas atmosféricas, hay un ejemplo, no sé si vieron una película que es un poco antigua, se llama El día después de mañana, donde hay una especie como de mega tormenta en Nueva York que hace que todo quede inundado y todo congelado y deja la grande. Algo así sería una causa atmosférica, como una especie de super tormenta, mega tormenta que provocase una destrucción tal que provocara el fin del mundo. Una causa astronómica sería lo que hablamos antes con el impacto de un asteroide o una llamarada solar o algo, digamos, que venga del espacio. Lo mismo con la causa extraterrestre, acá también es algo que viene del espacio, pero ya no con una cosa como natural, así como el impacto de un asteroide, sino algo así como que llegasen los alienígenas a esclavizarnos o a matarnos a todos o a tirarnos un rayo láser y destruir el planeta, como la guerra de los mundos, por ejemplo. Hay varios ejemplos en torno a eso, el Día de la Independencia, ese tipo de situaciones puede ser una causa como no humana o una causa extraterrestre para el fin del mundo. Y finalmente, la causa divina tiene que ver con esta noción, esta idea de el fin del mundo causado por un dios o dioses que por alguna razón, generalmente como el descontento con su creación, así como el dios decepcionado de lo que creó, de los seres humanos y de la vida que hay en el planeta, mande algún hecho así apocalíptico como una inundación o algo de ese tipo para provocar el fin del mundo. Estas son las causas que vamos a ver en esta sesión porque son las que se vinculan con los primeros antecedentes de la literatura apocalíptica. Y por el otro lado están las causas humanas, o sea, donde el fin del mundo es provocado por el ser humano. Acá podemos ver las causas bélicas, donde, por ejemplo, la situación de una guerra mundial, una tercera guerra mundial, hay un dicho que se le atribuye, me parece que a Einstein, donde dice que él no sabe con qué armas se va a pelear la tercera guerra mundial, pero la cuarta se va a pelear con palos y piedras, un poco en la idea de que una tercera guerra mundial provocaría el fin del mundo como lo conocemos. Esto también se ha representado harto en hartas películas, sobre todo en la época de la Guerra Fría, donde estaba ese temor de una guerra que provocase el fin del mundo. Se hicieron muchas películas o muchas representaciones de esta idea. Una causa climatológica puede ser, o sea, apunta claramente a lo que sería el cambio climático, donde el abuso de la tierra y de los recursos naturales por parte del ser humano provoca un desajuste en el equilibrio natural de la tierra, el aumento de la temperatura, o sea, la pérdida de la capa de ozono hace que aumente la temperatura de la Tierra, y eso hace que se derritan los polos y que suba el nivel del mar, y ese tipo de fenómenos que podrían llegar a causar, digamos, el fin del mundo. Causas nucleares, eso se vincula mucho con las causas bélicas, porque si hubiese una tercera guerra mundial, seguramente los países se tirarían bombas atómicas uno a otro, y está calculado cuántas bombas atómicas hace falta tirar en la Tierra al mismo tiempo para causar el fin del mundo. Me parece que es como 15 bombas atómicas. Si alguien tirase 15 bombas atómicas a la vez, eso provocaría lo que se conoce como un invierno nuclear, donde todo el cielo de la Tierra quedaría cubierto de polvo y de como radiación, digamos, de este tipo, y eso causaría que no llegue el sol y entonces las plantas morirían y se produciría básicamente el fin del mundo. Eso podría ser por una guerra, pero lo alejo o sea, lo pongo separado de la causa bélica porque también puede considerar la posibilidad de un accidente, por ejemplo, un accidente nuclear, como por ejemplo ya ocurrió en Chernobyl en los 80,
o hace unos años atrás, el 2011 en Japón, y como se representa, por ejemplo, una serie muy reciente y muy conocida, que es Dark, donde el fin del mundo es provocado por un accidente en una planta nuclear. Una causa económica sería donde una crisis económica, por ejemplo, si mañana se acabaran las reservas de petróleo del planeta o las reservas de agua, y esa escasez súbita de un recurso tan importante provocase, digamos, guerras y toda una serie de situaciones que llevasen al fin del mundo. Las causas biológicas, que como pueden ver se repiten entre las no humanas y las humanas, apuntan a la posibilidad de que el ser humano cree, la experimentación humana puede crear un virus, cosas así. De hecho, está esta teoría o sea, esta como teoría conspirativa de que el coronavirus lo crearon en un laboratorio, o el SIDA lo crearon en un laboratorio. También está, por ejemplo, en las causas biológicas, hay una película que se llama 12 monos, no sé si la conocen, donde justamente también es como un virus creado por el ser humano y liberado que provoca el fin del mundo. Y finalmente, en las causas informáticas, acá hay una noción que es muy común en la ciencia ficción, que es esta idea como de la inteligencia artificial, de las máquinas, que se enfrentan a sus creadores, como en Terminator, por ejemplo, o en Matrix, la idea de la inteligencia artificial, de los robots, rebelándose contra la humanidad y sometiéndola o destruyéndola por completo. Y otra posibilidad de lo que sería un fin del mundo de causas informáticas es cuando, por ejemplo, para el año 99 la gente tenía mucho miedo de que cuando llegase el 2000, los computadores y todos los sistemas informáticos que controlan el mundo, básicamente, como que se iban a confundir, porque no iban a saber si es que estaban en el 2000 o en el 1900, y entonces eso iba a provocar un desajuste, y todo se iba a volver loco, y todo se iba así como iba a ser el fin del mundo, prácticamente. Eso lo representaron y un poco parodiaron eso los Simpsons, en un capítulo que no sé si lo han visto, está en un especial de Halloween, me parece, donde comienza el 2000 y al tiro todo se vuelve loco, así los relojes, las máquinas, todas las máquinas se vuelven locas. Sale el payaso que tiene como un marcapasos en el corazón, y su marcapasos se pone en modo colibrí, entonces como que vuela así como un colibrí, y después resulta que hay como un cohete para salvarse, entonces Lisa con Marge y Maggie se van en un cohete a Marte, y Homero con Bart se suben a otro cohete pensando que se van a salvar, pero resulta que el cohete va con puras personas que nadie quiere, y van lanzados al sol. Entonces esa sería una causa informática, la idea donde la tecnología, digamos, digital, informática, causa el fin del mundo, ya sea por un accidente o por la acción, digamos, de las máquinas rebeladas contra la humanidad. Entonces, como podemos ver, ya hay, digamos, como un sustento científico, teórico, para pensar en la posibilidad del fin del mundo. No es algo tan descabellado, no es algo tan alejado de la realidad, es algo que existen posibilidades, existen ideas fundamentadas científicamente en torno a esto. Y, por ejemplo, hay algo acá que da cuenta de esto, que es el reloj del apocalipsis. No sé si han escuchado de esto. Esto es algo que se creó en el año 50, me parece, o en el 51, algo por ahí, en la época de la Guerra Fría, cuando se había acabado la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y la bomba atómica. Luego de eso, la Unión Soviética también tuvo la bomba atómica, y comenzó esta situación de dos potencias mundiales enfrentadas, y ambas con un amplio arsenal nuclear. Y por primera vez en la historia se dio esta situación donde el ser humano, donde la humanidad tenía la capacidad material de destruir el planeta. Porque, como ya les decía, si es que hay una cantidad X de bombas atómicas lanzadas al mismo tiempo, se acaba el mundo. Entonces, cuando se dio esta situación donde estaba la Unión Soviética con armas nucleares y Estados Unidos con armas nucleares y estaban en pie de guerra, digamos, el Boletín de los Científicos Atómicos, que es una comunidad internacional de científicos atómicos, hizo esto como proyecto simbólico, es un reloj simbólico, el reloj del apocalipsis, que indica cuánto tiempo falta para la medianoche, y la medianoche representa el fin del mundo. Entonces, a lo largo de la Guerra Fría, ellos iban moviendo el reloj, digamos, el minutero y el segundero, indicando cuánto faltaba para esto, según cómo se daban las relaciones entre estas dos potencias. Cuando estaban así como más enfrentados, por ejemplo, para la crisis de los misiles, lo ponían más cerca de la medianoche. En cambio, cuando las relaciones eran más amistosas, lo ponían así como más lejos, como que faltaba más tiempo. Después de que se acabó la Guerra Fría, han considerado otros factores, como el cambio climático, por ejemplo, y en torno a todas esas cosas van moviendo el reloj para un lado o para el otro. El año pasado estaba a 2 minutos, y este año, a partir de la crisis que hay en el mundo, en términos políticos, sanitarios, etcétera, lo pusieron a 100 segundos de la medianoche. Obviamente esto no significa que queden 100 segundos para el fin del mundo, porque ya nos habríamos enterado, pero sí indica que para la comunidad científica esta idea
no es descabellada, es una posibilidad real, es algo que existe, esa amenaza, y frente a la cual hay que tomar medidas. Y la humanidad ya ha tomado medidas en torno a esto. Ya hay algunas precauciones tomadas por la humanidad en torno a la posibilidad del fin del mundo. Esto que ven aquí en la nieve es el banco de semillas de Svalbard, que está en una isla de Noruega, cerca del Ártico, del Polo Norte, donde está enterrada en la nieve esta bóveda, donde se almacenan 1 millón de semillas de todo el mundo, pensando en que si hubiese una situación apocalíptica y el mundo, digamos, se ve como destruido por una guerra o por la causa que sea, alguien pueda ir después a este lugar y recuperar esas semillas y así poder reforestar el planeta. Otra medida que se ha tomado es esta de acá, que se llama Memory of Mankind, o sea, la memoria de la humanidad, que consiste en una mina de sal en Austria, que está muy profunda bajo tierra. Aparentemente también la sal tiene unas propiedades como medias que ayudan a la conservación de la materia, de los materiales, de los documentos, qué sé yo. Y lo que hacen es que ahí están almacenando todo tipo de cosas para preservar esta memoria de la humanidad, como libros, música, fotos, todo tipo de documentos. De hecho, es un proyecto como colaborativo, uno puede hacerse socio y mandar cosas para contribuir al proyecto, cosas familiares, recuerdos como cartas o lo que uno quiera mandar. Y lo que ellos hacen es que cuando uno manda algo, de vuelta te mandan una tablilla de cerámica redonda, por eso es que el símbolo es ese círculo, mandan una tablilla de cerámica que tiene de atrás como un mapa que indica la ubicación exacta de la mina de sal, pensando que si en un futuro lejano los arqueólogos del futuro encuentran esa tablilla botada por ahí, o una de estas tablillas botadas por ahí, van a poder encontrar la mina de sal y encontrar todo este archivo con la memoria de la humanidad almacenada, donde están guardando, como les digo, todo este tipo de obras y cosas que un poco buscan preservar el legado de lo que la humanidad ha creado. Entonces, como pueden ver, ya no es tan descabellado pensar en esta posibilidad del fin del mundo. Es una idea que está en la comunidad científica, para la cual ya se han tomado medidas y que no es tan descabellado pensarla. Entonces, no es tan absurdo pensar en el fin del mundo o pensar que sea algo que ocurra eventualmente. Entonces, ya ahora que hemos como analizado esto desde el punto de vista más científico, viendo como los diferentes escenarios y los fundamentos para estos escenarios y las medidas que se han tomado en la comunidad científica en torno al fin del mundo, vamos a ver de dónde viene esta idea, pero antes de eso, antes de la ciencia, partiendo por los primeros exponentes de la literatura científica, las primeras ideas que hubo en la humanidad en torno a la posibilidad del fin del mundo. Y para referirnos a esto, para entrar en este tema de los primeros exponentes de literatura apocalíptica, vamos a partir por un libro que todos acá conocen, que todos hemos leído alguna vez, por lo menos algún pasaje de él, es el, digamos, como el gran, o uno de los más grandes bestsellers de la humanidad. Fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta. Me refiero a la Biblia, la Sagrada Biblia, el buen libro. En la Biblia hay dos historias de corte claramente apocalíptico. Una está al comienzo de la Biblia, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, y la otra está en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. De hecho, de ahí viene el hecho de que hablemos del Apocalipsis o de géneros o de cosas apocalípticas para referirnos al fin del mundo. Esta historia que está en el primer libro, vamos a partir por esa, es una historia que también todos conocen, una historia ultra conocida, que tiene películas para niños, que tiene cuentos, que tiene un montón de una historia muy, muy popular, que está en el libro de Génesis, que es la de el diluvio universal. Esta historia donde Dios, decepcionado de su creación, enojado con su creación, con los seres humanos, decide mandar un diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia, para inundar toda la tierra y matar a todas las personas que hay en ella, menos a Noé, esta persona que sí era digamos, buena y que merecía ser salvada. Entonces Dios le advierte que esto va a pasar, le dice que construya un arca, o sea, un barco, digamos, de madera, para que se salve él junto a su familia y pueda también, y también suba a, como todos conocemos la historia, 2 animales, o sea, 2 macho y hembra de cada especie, para que después puedan repoblar la tierra cuando baje el agua. Entonces, Noé construye el arca, junta a los animales, llueve por 40 días y 40 noches, todos se suben al arca, la tierra se inunda, ellos se salvan porque están navegando, navegan como por 120 días, hasta que después Noé suelta una paloma, y la paloma vuelve con una ramita, eso le da a entender que ya están bajando las aguas, y ahí entonces logran atracar el barco, y se bajan, y tienen que repoblar la tierra, y de ahí vendríamos, digamos, según esta historia, el resto de la humanidad, y las tribus de Israel, y toda la historia bíblica del Antiguo Testamento.
Sin embargo, lo interesante de esta historia, algo que yo no tenía idea y que lo encuentro muy, muy interesante, es que la historia del diluvio universal es muy anterior a la Biblia, es muy anterior al Antiguo Testamento, e incluso es anterior a las religiones monoteístas, porque esta historia ya estaba presente en el conocido poema o epopeya de Gilgamesh, que es el principal texto que sobrevive de la cultura o de la civilización mesopotámica, lo que sería la región entre el Tigris y el Éufrates, donde nació la civilización humana, donde surgieron las primeras ciudades y las primeras formas o de organización más complejas del ser humano. Acá está esta tablilla con escritura cuneiforme, donde está esta historia, donde es básicamente la misma historia que Noé, con la diferencia de que estas eran religiones politeístas. Entonces, acá en vez de ser un Dios que se enoje con la humanidad, pero que la advierta a Noé, es como que hay un Dios que se enoja y que decide mandar el diluvio, y otro Dios se apiada de la humanidad y le advierte a un personaje que no recuerdo el nombre, pero que es Noé con un otro nombre, para que construya su bote y se salve junto a su familia y todo eso. Esta historia existe en todas esas civilizaciones que surgieron, o culturas que surgieron en esa zona y por ese periodo, en la cultura acadia, sumeria, babilónica, todas tienen como su versión de la historia, que es básicamente la misma, la idea de que los dioses se enojan, deciden destruir la tierra, pero le advierten antes a este personaje para que se salve junto a su familia. Acá vamos a ver un grabado de esa época, un grabado de la cultura mesopotámica que muestra esta historia, se ve ahí a las personas en arriba del bote y abajo se ve a una persona ahogándose en el diluvio. Sin embargo, algo interesante es que esta no es la única versión, digamos, alternativa del diluvio de Noé. Hay muchas otras en diferentes culturas que nunca tuvieron ningún contacto entre sí, y eso es algo que es muy raro y muy interesante de pensarlo. Por ejemplo, en la cultura griega, la clásica cultura griega de Zeus, de Hércules y todos esos personajes, tiene su propia versión del diluvio universal, que es la historia de Decaulión, que es este hombre que vemos aquí. Decaulión era el hijo de Prometeo. Prometeo fue el dios que le dio a la humanidad el fuego, le enseñó a la humanidad cómo usar el fuego, lo que provocó la ira de Zeus y el castigo de Prometeo. Pero entonces Zeus, al estar enojado por esta situación, hace lo mismo, manda un diluvio, manda las lluvias para que suban y el agua crezca y destruya a la humanidad, pero Prometeo, antes de que esto pase, le advierte a su hijo Decaulión que esto va a pasar para que construya un bote. Entonces Decaulión junto a su esposa, que se llamaba Pirra, construyen el bote y así se salva. Este cuadro que vemos aquí muestra en la esquina superior derecha, ahí está el barquito, donde acaban de bajarse, ahí están las aguas retirándose al medio, las pueden ver, eso azul, y resulta que ellos cuando se bajaron del bote estaban en el monte donde está el oráculo de Delfos, el oráculo con los dioses, digamos. Entonces ellos fueron al oráculo y le preguntaron a la diosa o al dios que estaba ahí, ¿qué tenían que hacer ahora? ¿Cómo hacían para repoblar la tierra? Y lo que la diosa les dijo es que tienen que lanzar los huesos de su madre por detrás de la espalda, hacia atrás. Entonces ellos interpretaron eso, esa idea de los huesos de la madre, dijeron, nuestra madre es la tierra, Gea, que era la tierra para los griegos, y sus huesos serían las rocas. Entonces lo que ellos hacen es lanzar las rocas por detrás de su hombro, así. Las piedras que Decaulión tira se convierten en hombres, y las piedras que Pirra tira se convierten en mujeres. Entonces podemos ver aquí a estas nuevas personas que están naciendo a partir de las rocas que ellos lanzan. Ahí vemos algunos que ya nacieron, ya son personas, y otros que están ahí como comenzando a formarse a partir de estas rocas. Pero esta no es la única versión alternativa que hay del diluvio. Hay una en la cultura maya, y eso ya es rarísimo, porque la cultura maya no estuvo ni cerca jamás de la cultura mesopotámica, ni de la cultura hebrea del Antiguo Testamento, ni griega, es de otro continente. En la cultura maya también hay una historia en torno a un diluvio universal enviado por los dioses, por un dios en particular, y acá otra cosa que yo no sabía, la palabra huracán viene del maya. Huracán es el dios de las tormentas, entonces según esta historia, el dios Huracán decide destruir a la humanidad y manda este diluvio, pero antes le advierten a este personaje para que se salve en su bote, y aquí podemos verlo remando para alejarse, digamos, mientras están ahí las personas hundiéndose en las aguas. En el continente americano hay otras culturas que tienen historias similares. De hecho, aquí en Chile, en la cultura mapuche, hay una historia similar, que sería la de Tren Bilú y Cay Bilú, esta leyenda, este mito de dos serpientes, la serpiente del agua o del mar y la serpiente de la tierra, que se enfrentan, y de esta lucha hacen que las aguas suban, provocando que todo se destruya, y que esto de unos pocos elegidos que se salvan subiendo a la cima de los cerros. Y después cuando las aguas bajan, ellos son los que
digamos, tienes que repoblar la Tierra. Entonces, como podemos ver, es bien interesante esto de que diferentes culturas que nunca tuvieron nada en común, o sea, que nunca se tuvieron ninguna comunicación entre ellas, tengan en común estas historias donde el fin del mundo es provocado por la subida de las aguas. La idea de un diluvio universal, un diluvio tal que provoca, o la subida de las aguas que provoque el fin del mundo, o algo similar al fin del mundo. Sobre esto hay varias como teorías, explicaciones posibles. Una teoría dice que sería una explicación que las personas darían frente a fenómenos que en ese momento no podían explicar, como sería, por ejemplo, la presencia de conchas marinas o de fósiles marinos en lugares muy lejanos del agua, muy lejanos del mar, por ejemplo, la cordillera de los Andes, uno puede encontrar amonites y conchas así marinas y fósiles de animales marinos, y entonces estas personas que no sabían la explicación que tiene que ver con las placas tectónicas, el choque de las placas tectónicas hace que crea montañas que surgen de donde antes estaban un día bajo el mar, digamos, así nació la cordillera de los Andes, por ejemplo. Pero como ellos no sabían esto, lo explicaban con esta idea de que alguna vez hubo una inundación tal que todo esto estuvo inundado. Esa sería una teoría. Otra teoría al respecto sería que todas estas historias serían como diferentes versiones del recuerdo de lo que fue el desastre de Toba. El desastre de Toba fue la erupción de un supervolcán en Indonesia hace 70.000 años atrás, que provocó mucha destrucción en el planeta y hizo que la población humana en ese momento se redujera a 10.000 individuos. Eso fue cuando todavía el ser humano estaba en África, antes de la salida de África del ser humano, y entonces la teoría dice que fue tal el trauma de esto que la historia se traspasó de generación en generación de forma oral, y cuando la humanidad salió de África y se expandió por el planeta, esta historia habría sobrevivido y habría mutado en las diferentes versiones del mito, del diluvio universal. El mito bíblico, el mito mesopotámico, el mito griego, el mito maya, el mito mapuche, etc. Yo no sé cuál será la explicación, sí me parece que es algo muy interesante cómo diferentes culturas que nunca tuvieron comunicación, nunca tuvieron un contacto entre ellas, tienen cosas en común, tienen historias similares. Esto igual se da en otros casos, por ejemplo está lo de las pirámides, como en Egipto y en Mesoamérica hay pirámides y en otras partes del mundo también, lo que provoca estas teorías como así de que fueron los aliens o cosas así. Yo no sé cuál será la explicación, pienso que con respecto a las pirámides quizás tiene que ver con una cosa inherente en el ser humano de querer vincularse con algo superior, algo que estaría arriba de nosotros, entonces esta intención por querer subir, y la pirámide es la estructura más estable que podemos construir verticalmente, la que tiene menos probabilidades de caerse, digamos, por su forma. No lo sé, pero me parece que es algo súper interesante de analizar. Y bueno, volviendo al tema del fin del mundo, esta idea que se ve aquí en el mito de Tren Bilú y Kaikai Bilú, del fin del mundo provocado por la lucha entre dos serpientes, también se repite mucho en diferentes versiones de lo que sería el fin del mundo, en diferentes mitologías, en particular en una que hoy en día está como bien de moda, porque ha sido como rescatada por varias películas y cosas bien populares, que es el Ragnarok. El Ragnarok es el fin del mundo en la mitología nórdica, la mitología de los vikingos, de los pueblos germanos, del norte de Europa. Esta mitología de Thor, de Odín, de Loki, qué sé yo, que está hoy en día como muy de moda por los Avengers y por ese tipo de personajes. El Ragnarok es como esta gran batalla final, el enfrentamiento final entre los dioses, los Aesir y los gigantes, y los dioses enfrentados unos con otros, y todos peleando unos con otros. Acá está, este cuadro esta imagen lo muestra así como una especie de super batalla que se pelea en el cielo y en la tierra. Está ahí la serpiente gigante peleando con Thor, que tiene ahí su rayo, y abajo está ahí el lobo gigante y todos los guerreros peleando. Entonces, esa era como la idea que tenían los vikingos y los pueblos germánicos en torno a la idea del fin del mundo, que iba a ser una gran batalla donde todos iban a pelear, todos iban a tener su lugar, su rol en esta batalla, y eso iba a provocar la destrucción del planeta, o sea, la destrucción del mundo, digamos, el fin del mundo. Y esta idea, bueno, esta no es la única versión que hay de esta idea del fin del mundo acabando como con un enfrentamiento, con un choque de dos fuerzas antagónicas. Ver a lo que era la tradición cristiana, lo que es la Biblia, porque en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, también se incluye una situación, digamos, del fin del mundo a partir de una batalla, a partir de un enfrentamiento de fuerzas antagónicas, en lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Armagedón es una palabra hebrea que describe, o sea, que se refiere a un monte, el monte Mégida, que está en esa zona de Palestina, donde se produciría esta batalla final, donde las diferentes naciones que han sido como confundidas y como
influenciadas por el demonio, se enfrentan a Jerusalén, al pueblo de Dios, digamos, y sitian Jerusalén, hacen como un sitio a Jerusalén, y cuando están por destruirla, digamos, llega Dios o Jesús, triunfante en su caballo blanco, junto con sus ejércitos celestiales de ángeles, a inclinar la balanza y definir la batalla a favor de las fuerzas de Dios, digamos. Entonces aquí está este cuadro que lo muestra a Jesús llegando ahí con la caballería, lanzando flechas sobre los soldados de las naciones humanas que han caído en el pecado y que se están enfrentando, digamos, a Jerusalén y al pueblo de Dios. Acá hay un cuadro similar, pero más antiguo, que muestra lo mismo. Podemos ver ahí la ciudad de Jerusalén siendo sitiada por los ejércitos de las naciones. En la Biblia se usa el término Gog y Magog, que serían como las naciones que el anticristo o el diablo las seduce y las convence y las confunde para que se enfrenten a Jerusalén y provoquen el fin del mundo, o sea, provoquen esta batalla de Armagedón, donde termina llegando Jesús en su caballo con sus ejércitos de ángeles a luchar contra ellos. Todo esto está, como les decía, contenido en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Ese es el libro más simbólico, más raro de la Biblia, donde están todas estas ideas sobre el fin del mundo. Este libro fue escrito por San Juan, el apóstol Juan, que supuestamente, según la historia, todo lo que él cuenta es una visión que él tiene. Entonces, por ejemplo, acá está este cuadro, que lo muestra a él recibiendo esta visión celestial, que muestra todos los diferentes como hechos premonitorios del fin del mundo, porque según el Apocalipsis, este fin del mundo no es un solo hecho, sino que es una serie de cosas que van a ir pasando, que incluyen, por ejemplo, esta idea de los 4 jinetes del Apocalipsis, se menciona al dragón, a la bestia, a la prostituta de Babilonia, hay una serie de personajes y de situaciones que ocurren, así como de sellos para el fin del mundo que se van liberando, y todo esto es una visión que Juan tuvo mientras estaba sentado ahí en una roca, y él lo escribe todo, y eso sería el libro del Apocalipsis. Entonces él describe todas estas como diferentes hechos premonitorios, hechos previos del Apocalipsis, partiendo, por ejemplo, por los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis, como 4 jinetes que representan a la guerra, a la muerte, a la enfermedad, qué sé yo, y que vendrían a causar la destrucción y a sembrar el caos en la tierra. También está esta noción de la bestia, se habla del dragón y de la bestia. Yo me confundo un poco porque como que menciona muchos personajes distintos. Está el anticristo, está la bestia, está el dragón, está la prostituta, hay como toda una simbología y todas las cosas representan algo. Yo no me sé la simbología, pero sí está por ejemplo, esta idea de la bestia de 7 cabezas, que la guerra y la confusión entre las naciones y que lleva a las personas al pecado, y que dice que es una persona real, es una persona que ya, eso es lo que dice el libro, es una persona que ya está aquí, que tiene un nombre y que su nombre es el 666. Entonces, desde que se publicó, digamos, ese libro, el libro del Apocalipsis, ha habido toda una serie de lucubraciones en torno a quién sería la persona a la que se refiere con ese número, con el 666, y por qué 666. Y una teoría que está bien como extendida y aceptada en la comunidad de los estudiosos de la Biblia, de los estudios bíblicos, dice que sería el emperador Nerón, el César Nerón, que en la época del cristianismo primitivo, en el siglo I, fue un ávido y entusiasta perseguidor de cristianos, y muy cruel en sus métodos para perseguir a los cristianos. Entonces se cree que para los cristianos habría sido él, digamos, este anticristo, esta bestia identificada con el 666, y que sería uno de los como de los sellos para el Apocalipsis, una de las señales del Apocalipsis. Y bueno, después de todos estos sellos, todas estas cosas, la llegada de la bestia, la confusión de las naciones, la guerra de las naciones, el sitio de Jerusalén, el enfrentamiento con la bestia, también se habla del milenarismo, que es la idea de que Jesús, cuando vuelve Jesús a la tierra y derrota a las fuerzas del mal, digamos, va a gobernar durante 1000 años en la tierra. Y después de que pase todo esto, digamos, todos estos diferentes hechos premonitorios del Apocalipsis, se llega a el gran juicio final, que ese es como el gran final del Apocalipsis. Todo termina con este gran juicio final, donde viene Dios, Jesús, que lo pueden ver aquí al medio, a juzgar a los justos y a los pecadores. Entonces podemos verlo aquí en el cielo, junto ahí a María, y a los apóstoles, y a los santos, con los ángeles tocando las trompetas que anuncian el juicio final. Y abajo en la tierra está el caos, porque está todo el mundo ahí yéndose para un lado o para el otro. Pueden ver aquí cómo están los ángeles guiando a los elegidos, a los justos, a los que se van a salvar, llevándolos por el camino que va hacia el cielo.
y por otro lado vemos aquí a los demonios, hay un demonio, otro demonio, llevándose a los pecadores del pelo hacia la fuerza, arrastrándolos hacia las puertas del infierno, que además son eso de ahí con esa como cara de monstruo, o como una boca de un monstruo que da un poco de miedo. Y esta sería, para la Biblia, para la interpretación bíblica del fin del mundo, el gran y verdadero final de los tiempos, cuando después de todos estos hechos, el Armagedón, la llegada de la bestia, el dragón, los 4 jinetes, la batalla, todo terminaría con este juicio, donde los elegidos son llevados al cielo, a la nueva Jerusalén, a vivir la vida eterna junto a Dios, mientras que los pecadores son enviados a el infierno. Ya hay, dentro del cristianismo hay algunas corrientes que piensan que esto ya está ocurriendo, que ya están sucediendo estos hechos premonitorios, estos sellos del Apocalipsis. Por ejemplo, está esta religión conocida como los santos de los últimos días, que creen que estamos viviendo efectivamente los últimos días de la Tierra, porque el Apocalipsis es algo inminente, y a partir de esto se reinterpretan un montón de hechos diferentes para decir que estamos viviendo el fin del mundo, básicamente. Por lo mismo, el fin del mundo ha sido como anticipado un montón de veces. Hay una lista que ya la pueden ver en Wikipedia, como de todas las veces que se ha dicho el fin del mundo va a ser ahora, va a ser ahora, va a ser ahora, y nunca es. Pero siempre a partir de hechos como este, así que la interpretación de quién sería la bestia, quién sería Babilonia, quién sería el anticristo, quién serían los jinetes del Apocalipsis, y todo esto un poco le da a estas religiones esa como capacidad de reinterpretar lo que ocurre en el mundo, ya sea en el aspecto político, o económico, o social, o lo que sea, como señales del Apocalipsis para decir que el fin del mundo es inminente y está por llegar. En cualquier caso, podemos ver que la idea del fin del mundo no es ajena a nosotros, está un poco en nuestra programación, porque forma parte de las historias más antiguas de la humanidad, desde los comienzos de la humanidad, que existe esta idea de que el mundo puede acabarse, de que algo puede ocurrir, de que puede haber por la acción de un dios, o por la acción de las aguas, de un monstruo, qué sé yo, esta posibilidad, o una batalla, un enfrentamiento del bien y el mal, y cómo todo esto llevaría al final, a la posibilidad del apocalipsis, del fin del mundo. Y como podemos ver también, hay un sustento científico para esta idea, ya fuera de lo que sería la religión, fuera de lo que sería la tradición, digamos, bíblica o de otro tipo, está esta idea científica sobre los diferentes escenarios que pueden ocurrir o que van a ocurrir, porque la transformación del Sol en una estrella, una gigante roja, va a ocurrir, y cuando eso pase va a absorber el planeta va a ser destruido por eso. Pero claro, es una escala de tiempo que es demasiado grande para nosotros. La humanidad, la civilización entera humana tendrá 10.000 años, 20.000 años, la humanidad como especie tendrá unos cuantos miles de años más, y acá estamos hablando de miles de millones de años para que esto pase, entonces la verdad no tiene por qué preocuparnos. Pero sí podemos pensar que el fin del mundo no es algo tan descabellado o tan absurdo de pensar, porque tiene su fundamento científico y está un poco dentro de las historias que han definido la humanidad desde los comienzos de la civilización, en Mesopotamia, en la Biblia, y muchas de estas historias que son fundacionales para la civilización actualmente. Bueno, y con eso terminamos la sesión de hoy. Ya la próxima sesión vamos a meternos de cabeza en el análisis más literario o cinematográfico de obras. Vamos a revisar películas, series, libros, todo tipo de cosas que representen el fin del mundo en una de estos distintos escenarios, estas actividades, y vamos a ver cómo esto ha sido digamos, imaginado por la ficción, en la literatura y en el cine, ya sean causas humanas o causas naturales. Y esa fue la sesión de hoy. Muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Gracias Héctor. Bueno, si no hay más, si no nadie quiere preguntar o comentar. Claro, sí, de libros. No sé, ¿te interesa alguna de estas diferentes opciones que hemos visto? Hay muchos comentarios, no lo había leído. Eh, claro, el problema, lo que dice Evelyn, el problema no es el fin en sí mismo, sino el cuándo. Para los dinosaurios ya hubo fin del mundo, y desde el principio del universo hay extinción de estrellas, planetas, galaxias. Claro, eso es un poco, la naturaleza es así. Hay ciclos naturales de la Tierra y del universo
que provocan extinciones masivas, que provocan la destrucción, y que entonces tenemos que tener un poco la humildad de ponernos en una situación y saber que eventualmente el mundo que conocemos va a terminar de una forma u otra. Con respecto a recomendaciones de libros, vamos a entrar más en detalle en eso la próxima sesión, ya vamos a comentar de cabeza, pero hay varios que son bien interesantes que tratan sobre esto. Claro, el cambio climático es como la gran amenaza para la humanidad hoy en día, a pesar de que aún haya muchos políticos y personas muy poderosas que lo niegan y lo niegan, y que creen que no es verdad, pero hay evidencia científica para creer que esto es cierto. Estamos generando un desequilibrio natural en nuestro planeta que podría eventualmente llevarnos a la extinción como especie, o al término del mundo que conocemos como esta civilización. Entonces es un tema serio, no es un tema para tomarse tan a la chacota, sino que vale la pena tomarlo en cuenta. Como vamos a ver, la comunidad científica ya ha tomado medidas en torno a esto, está el rastro del apocalipsis, en este momento estamos más cerca que nunca, simbólicamente, claro, pero nunca había estado a 100 segundos de la medianoche ese reloj, y es quienes mueven eso no son cualquier persona, son científicos, digamos, muy serios de la comunidad internacional. Y también se han tomado medidas en torno a la conservación de las semillas en el banco de semillas de Svalbard, o de la conservación del legado cultural de la humanidad en el proyecto Memory of Mankind. Entonces, es algo que vale la pena estudiar, que vale la pena tomarse un minuto para pensarlo, para reflexionar, y un poco pensar, de repente quizás pensar más allá de nuestra vida, de nuestra individualidad, y tener una visión un poco más global del asunto, ya sea como especie, ya sea como seres vivos, y ya sea como seres que existen en el universo y que eventualmente dejarán de existir. Entonces, me parece un tema bien entretenido, y les agradezco a todos por su atención, por los comentarios, y nos vemos el próximo miércoles para analizar obras literarias y cinematográficas donde el fin del mundo tiene causas naturales, o sea, biológicas, astronómicas, geológicas, etc. No sé si me escucho. ¿Sí? Ay, que estoy pegadísima entre la transmisión y Zoom. Bien, los dejamos invitados para la otra semana. Avisarles que revisen nuestras redes sociales, nuestra página web www.bibliotecaviva.cl, y cada una de nuestras fanpage que van a encontrar en la de Facebook y también en Instagram, ahí para que revisen todas las actividades que hay, y nos vemos la semana.